Seguimos en el seminario Introducción Avanzada para la Familia. Ahora veremos la tercera parte de las raíces. En el tema anterior vimos 3 razones por las cuales Dios puso la ley. Vimos que la ley nos define un cuadro de cómo es Dios. Identifica el pecado como pecado y expone al hombre y lo sojuzga. Ahora veremos la cuarta razón por la cual Dios puso la ley. Por causa de los escogidos. Todos los hombres se habían corrompido, por lo tanto, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Dios creó al hombre para que lo expresara, manifestando su gloria. Pero debido a la caída, lejos de expresar a Dios, el hombre expresa el pecado y su yo corrupto. Está destituido de su gloria. Lo podemos ver en Romanos 3:23. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando entra la ley, entra el conocimiento del pecado y sus consecuencias. Lo podemos ver en Deuteronomio 28. Trataré de explicar esto con la carta del apóstol Pablo en Gálatas. Vamos a ver Gálatas 3:19 al 25. Verso 19. Entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien había sido hecha la promesa. La ley está vigente para el hombre mientras no llega Cristo a su vida, porque Él es la descendencia a la que fue dada la promesa. Lo podemos ver en Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Verso 20. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. La ley fue dada por medio de Moisés al pueblo de Dios. La promesa es dada directamente de Dios a todo aquel que cree. Por el lado de la ley hay un intermediario entre Dios y los hijos de Israel, la ley. Por el lado de la promesa no hay intermediario. La responsabilidad en cuanto a la ley es de 2 personas, el que la dio y el que debe obedecer. Y la responsabilidad en cuanto a la promesa depende únicamente del que la dio, o sea, Dios. Verso 21. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Porque la ley solo exige y condena. Es letra, no da vida, ni justifica. Pero las consecuencias por no obedecerla nos lleva a Cristo, quien es la promesa. Lo vimos en Gálatas 3:16.
Él es el Espíritu vivificante. En 1 Corintios 15:45 lo dice. Solo Él da vida y justifica. Verso 22. No obstante, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuera dada por la fe en Jesucristo a los que creen. La Escritura aquí personificada encerró todo bajo pecado, para que nadie pudiera obedecerla, y la promesa de Dios se recibiera por la fe en Jesucristo, y no por cumplir con la ley. Verso 23. Pero antes que viniera la fe, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. La fe llegó hasta que llegó Cristo. Antes no había fe. Estábamos custodiados por la ley, como ovejas encerradas en un redil, reservados para la fe que había de ser revelada con la llegada de Cristo. Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Dios usó la ley como ayo, o sea, custodio o tutor, para que vigilara a sus escogidos antes de que viniese Cristo, y para que los escoltara y los llevara a Él. Mientras estamos custodiados por la ley, estamos bajo maldición, sufriendo sus consecuencias. Estas consecuencias nos llevan por la necesidad a creer en Jesucristo. Esto lo hizo con el fin de que ellos fueran justificados por fe y participaran de la bendición que Dios había prometido y de la cual hizo un pacto. Verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Puesto que ya vino Cristo y nuestra fe con Él, y le hemos recibido, ya no estamos bajo la ley que nos custodiaba y nos condenaba, sino bajo la gracia que nos justifica y nos da vida. Ahora veamos qué pasó con la ley. Romanos 7, del 1 al 6, lo explica el apóstol Pablo con una analogía sobre el matrimonio y la ley. Vamos al verso 1. Hermanos, hablo con los que conocen la ley. ¿Ignoran que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive? Aquí el apóstol les habla a los que conocen la ley y a los que aún tienen una idea de que existen mandamientos dados por Dios y quieren seguirlos. Pero mientras estos están vivos, la ley los sojuzga. Lo volveré a leer. Aquí el apóstol les habla a los que conocen la ley y a los que aún tienen una idea de que existen mandamientos dados por Dios y quieren seguirlos. Pero mientras estos estén vivos, la ley los sojuzga. Verso 2. Porque la mujer casada está ligada por la ley a su esposo, mientras vive. Pero si su esposo muere, ella está libre de la ley del esposo. El esposo aquí es el viejo hombre, el que fue crucificado juntamente con Cristo. En cuanto nos unimos al Señor Jesús por la fe, el viejo hombre muere junto con él. Esto lo podemos ver en Romanos 6:6, que dice:
Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, quedando libres de la ley y sus consecuencias. Verso 3. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, será llamada adúltera. Pero si su esposo muere, ella es libre de la ley. Y si se une con otro esposo, no es adúltera. El primer esposo es el hombre natural. El segundo esposo es Cristo. Siendo así, como hombres naturales caídos, debemos considerarnos muertos juntamente con Cristo, como dice Romanos 6:6, y unirnos al nuevo esposo, que también es Cristo, el que resucitó de los muertos, como dice Romanos 6:5. De manera que, una vez que hemos sido regenerados por la fe en Jesucristo, si seguimos observando la ley para cumplirla, seremos llamados adúlteros. Verso 4. De manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para ser unidos con otro, el mismo que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Puesto que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, hemos sido liberados de su ley y unidos al nuevo, quien también es Cristo, que es vida, el cual nos hace llevar frutos para la gloria de Dios. Verso 5. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por medio de la ley actuaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Sabemos que la carne es el compuesto del viejo hombre y el pecado. Sabemos también que la ley se le dio al viejo hombre caído y que el pecado vive en sus miembros. De manera que si persistimos andar en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por medio de la ley actúan en nuestros miembros para llevar frutos de muerte. En otras palabras, el creyente carnal es quien quiere observar la ley y trata de obedecerla, activando al pecado por medio de la ley. Y opera en sus miembros manifestando frutos de muerte o malos frutos, como enfermedades, accidentes, muerte repentina, robos, asaltos, violencia, divisiones, pleitos, pobreza, escasez, deudas, opresiones sobrenaturales, etc. Verso 6. Pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. Puesto que la ley fue dada al viejo hombre, y éste ya murió en la cruz, el nuevo, o sea la esposa, no tiene nada que ver con la ley. La ley sigue existiendo, porque Dios no la ha revocado, anulado ni abolido. El que murió fue el viejo hombre. Así que, debido a la fe que recibimos del Señor Jesús, ya no estamos bajo la ley, ni tenemos nada que ver con ella. En lugar de eso, hemos llegado a ser la esposa de Cristo.
aquellos que dependen de Cristo. Ahora servimos en lo nuevo del Espíritu, siendo vivificados por Él, y no en lo antiguo de la letra, que mata. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Segunda de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gracias a Dios por Jesucristo. El Señor Jesús cumplió con todos los requerimientos de la ley. Lo podemos ver en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Por un lado, Él vino a la semejanza de la carne, pero sin pecado, para que pudiésemos andar en el Espíritu y la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Romanos 8:3 y 4 lo dice. Porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que Cristo es el fin de la ley, porque justifica a todo el que cree en Él. Lo dice Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Además, se hizo maldición para quitar de nosotros la maldición que veníamos heredando por la desobediencia a la ley de nuestros antepasados. Lo dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esta es la respuesta que el apóstol Pablo encontró al conflicto que vivía al tratar de obedecer la ley. Lo vemos en Romanos 7:25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Igual es para nosotros. En el Espíritu, la justicia de la ley se cumple. En la carne, estamos bajo condenación. Así nos ha mostrado Dios su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. La muerte del Señor Jesús cumplió con todo lo que Dios requería para librarnos de la ley y sus consecuencias. Número 1. El hombre natural caído murió juntamente con él para que la ley ya no operara en el viejo hombre. Número 2. Dios condenó el pecado en su carne, para que al morir él, el pecado muriera también. Número 3. Con su sangre limpió nuestros pecados. Número 4. En la cruz
se llevó la maldición que veníamos heredando de nuestros antepasados por la desobediencia a la ley. Hasta aquí vimos que los problemas que se viven en todas las familias de la tierra se debe a maldiciones generacionales que sus miembros heredan de sus antepasados. Y esto es porque cuando Dios puso la ley, dijo: todo el que no obedezca mis mandamientos caerá bajo maldición, y lo heredará a sus descendientes. Y como nadie obedece la ley, todo ser humano está bajo maldición. También vimos las razones que Dios tuvo al poner la ley, aun sabiendo que nadie podía obedecerla. En el siguiente tema, que es el origen, veremos por qué el hombre no puede obedecer la ley.